Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Ahora vamos a tratar de hacer una exploración sobre este tema de las reformas constitucionales. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito? ¿Para dónde se quiere llevar en realidad el marco jurídico del país? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Vamos a tratar de hacer una exploración desde la perspectiva del abogado constitucionalista, el doctor Enrique Anaya. Gracias, doctor, por hacer un espacio y compartir el conocimiento y las reflexiones que vamos a hacer sobre el tema constitucional en este programa. Gracias, Franklin, por la invitación. Es un gusto, pues, y saludos a todas las amigas o amigos que nos puedan estar viendo y escuchando. Y es un gusto, pues, charlar sobre estos temas, pues, para que la población tenga su propia perspectiva y su propio análisis, pues, y tener opinión implica tener previamente conocimiento para poder opinar y no solamente, digamos, que sea por la propaganda o de cualquier lado, digamos, tal, sino que hay que tener una opinión fundada. Primero, empecemos por esto, doctor. Quizá desde que se arranca, digamos, o que arranca este gobierno, se empieza a cuestionar la Constitución y se dice la Constitución aquí, se califica de allá, bueno, se dice que es hija de ciertos políticos, entonces se empieza a atacar a la Constitución. En realidad, empezamos por esta reflexión. Lo que está pasando en el país, la crisis, la situación, las dificultades, los problemas, pareciera que son problemas de la Constitución. Es un poco la lectura que se hace desde el manejo o la narrativa, digamos, del oficialismo. Sí, no, mira, hay que ser franco, pues, digamos, esto sí, como muy bien lo señala Franklin, ya tiene varios años, pues, que tanto desde la vicepresidencia, ¿no? Se viene hablando que hay que hacer una nueva constitución, ¿no? Que ya la constitución es demasiado vieja, que la constitución es, dicen, un producto de Roberto Daguizón, que se hizo durante el momento de la guerra y que ya no está actualizada. No, vamos a ver, todos esos son, digamos, simplemente discursos, seguirlo colocando, digamos, en el imaginario público. La Constitución de 1983, reformada de modo importante en 91, 92, pero además de eso, con algunas importantes y otras menos, digamos, reformas, se han hecho más de 25 reformas a la Constitución, ¿no? Y después de los acuerdos de paz, digamos, han habido muchas, ¿no? Casi cada 3 años la han ido reformando. Entonces, no, ni es un producto de Roberto Dabuizón, ni está desfasada, es una buena constitución, no tal. Ahora bien, yo creo que cuando la realidad nos impone cambios, pues hay que hacer cambios a la constitución. Pero yo no creo que sea la situación del Salvador. Ya ha señalado un punto importante, como para atacar la constitución, entonces todo le echa la culpa a la constitución, ¿no? Y en realidad no es así. Vamos a ver, una constitución es el documento, digamos, base de un sistema jurídico y político. Pero debajo de una constitución, si lo queremos ver como una pirámide, hay leyes, decretos, reglamentos, instructivos, resoluciones, o sea, hay mucho abajo. Y definitivamente, por ejemplo, dicen que el problema de la no participación de la ciudadanía, un problema de la constitución, falso. Bastaría hacer, Franklin, una ley de participación ciudadana bien hecha, donde podríamos establecer mecanismos, entre comillas, mal llamados, no me gusta la expresión, pero de democracias participativas o directas. Referéndum, plebiscito, buscar figuras, no, no necesitamos cambiar la constitución para eso. Dos, digamos, se dice, la constitución es muy vieja porque se hizo en la época de la guerra y todavía no había internet y entonces hay que poner los derechos digitales. Falso. También se puede hacer una ley, digamos, ley de acceso a las tecnologías de información y conocimiento, a las TIC. Pues hagamos una ley, pero no solamente hacer la ley, establecer además políticas públicas para que eso se pueda mejorar. O sea, no es necesario, digamos, estar modificando cada rato la constitución para poner temas de moda que generalmente, digamos, algunos abogados no piensan que todo tiene que estar en la constitución y otros abogados lo que quieren es meter temas que a ellos les interesa, digamos, tal. Así que no, y yo creo
y aquí me adelanto un poco, pues, la, Ujú. el primer paso que se ha hecho para una reforma constitucional en la forma para modificar la constitución es un mecanismo que solamente beneficia al gobierno de turno, ¿no? Así Sí. que, no, la constitución hay que entender que es un documento esencial, principal, pero no es una receta de cocina, como que todas las cosas ahí se van a ir solucionando con la constitución. Así que no, esa es parte del discurso de la propaganda oficialista para colocar esa idea en el imaginario de la población. Doctor, si existe entonces la intención de colocar una idea de que esta constitución es contra el país, ya no nos sirve, hay que cambiarla, ¿cuál es el propósito de cambiar la constitución? ¿Cuál es el propósito de imponer, digamos, o modificar todo ese reglamento que de alguna manera es la base fundamental de la regla del juego aquí en el país? ¿Qué busca Claro. entonces la gente que lo quiere cambiar? Mira, yo creo que, digamos, eh, las, hay que tener en cuenta esto. No sabemos las reformas específicas que quieren hacer, porque hasta ahorita Mm, solamente se ha planteado una reforma a la vía para cambiar la constitución, ¿verdad? Para hacerlo ellos mismos. No sabemos qué reformas específicas se quieren hacer. Porque vamos a ver, el proyecto que presentó Félix Ulloa al presidente hace 2 años y medio, el 15 de septiembre del 2021, que él dice que fue parte de un debate y todo, lo cual al fin y al cabo es falso, y te apuesto que ese documento, Franklin Bukele ni siquiera lo ha leído. Te apuesto que lo mm, dieron el 15 de septiembre y lo aventó, digamos, al cesto de la basura. Las opiniones de Ulloa no impactan dentro del gobierno, pues le encargaron eso, pues, para que estuviera entretenido, ¿no? Y porque el sueño de Ulloa es hacer una nueva constitución y que él sea el padre de esa constitución, ¿no? mm, ¿Cuál es lo que, al menos desde la perspectiva de lo que han cambiado, que es, si quieres lo vemos con detalle, solamente perdón, no es solamente, dan la apariencia y tienen el discurso, que es una cosa muy pequeña, pero en realidad es una cosa muy grave. A veces el procedimiento es el fondo, como en este caso. Lo único que han modificado es que ahora lo que quieren es que la misma legislatura, que la misma asamblea pueda acordar y ratificar la reforma. Es decir, sí, que la mayoría legislativa coyuntural, provisional, ocasional, pueda modificar la Constitución. ¿Qué van a ir cambiando? No lo sabemos en detalle. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo el Ejecutivo, le va a ir enviando a la Asamblea Legislativa, mira, hoy quiero que me reformes esto, hoy quiero que me mm, reformes aquello. O podría ser que no hicieran grandes reformas, que solamente lo dejen ahí y no hagan, digamos, reformas detalladas y vayan haciendo unas poquititas y al final, cuando vaya a terminar la legislatura en el 2027, van a hacer otras reformas. ¿Por qué lo hicieron así, Franco? Porque si hacían, digamos, reformas detalladas, digamos, reformas de los derechos humanos, reformas de cómo se integra la Corte Suprema de Justicia, reformas del Tribunal Supremo Electoral, para ellos iba a ser pues, un chaleco de fuerza, porque esta mm, legislatura únicamente hubiera podido ratificar lo que la anterior legislatura hubiera acordado. Entonces mm, mejor se han inventado esto, que es una aberración jurídica, de querer cambiar el método. Quizás me voy a tomar un minuto, Franklin, para explicarle a la mm, audiencia cuál es la diferencia. Actualmente, y todavía vigente, es que para reformar la Constitución necesitamos que intervengan dos legislaturas. mm, Una legislatura acuerda la reforma o la aprueba, se ha dicho, aprueba la reforma con mayoría sí. Y la siguiente legislatura la debe de ratificar con una mayoría de 2/3. ¿Cuál es el cambio? Son 14 palabras, pero cambia radicalmente el sistema, porque lo que han añadido es que de ahora en adelante, además de conservar este mecanismo que la siguiente legislatura puede ratificar, también le ha añadido que la misma Asamblea Legislativa puede ratificar la reforma con 3/4. Entonces, mm. una misma Asamblea, y dicho así, en una mañana podría cambiar artículos de la Constitución dependiendo de las necesidades y de las coyunturas que vayan teniendo. ¿Por qué me diga? Bueno, sí, 10 diputados presentan la propuesta de reforma a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana la acuerdan la reforma
Ujú. hacen un coffee break, se van a tomar un cafecito con leche y a las 11 de la mañana los mismos diputados ratifican la reforma. No, sí, es absurdo. Vamos a ver, en todo sistema siempre hay, va a depender en cada país, pero en todos los sistemas, al menos, como las constituciones es el fundamento del sistema, hay que procurar que no lo vaya a estar cambiando cada rato, sino que debe de tener alguna estabilidad y por lo tanto siempre intervienen docentes. En cambio Ujú. aquí estamos haciendo este disparate que yo por eso, un poco en broma, un poco en serio, digo que es una reforma taxi driver, ¿no? Porque ese Robert De Niro viéndose al espejo, porque aquí te imaginas los diputados, ellos la proponen, ellos la acuerdan y ellos la ratifican. Entonces, ¿y con quién la han discutido? Con ellos mismos. Y además de eso lo van a hacer con dispensa de trámite, lo cual es un absurdo. Así que la intención es poder cambiar a su gusto la constitución dependiendo de las necesidades que vayan teniendo. Así que es en total beneficio del gobierno de turno. Ujú. En un video, que por cierto yo se lo compartí, doctor, vimos una declaración de Félix Ulloa calificando este método precisamente que han aprobado en la Asamblea como un fraude al elector. Es decir, que no se presentó un proyecto de reforma para que la gente lo respaldara y votara por esa, digamos, Asamblea Legislativa que de alguna manera ganaba. Eh, ¿Cómo califica que el mismo gobierno, porque pues sí es el vicepresidente de Bukele, y Bukele es el que está promoviendo, porque la reforma que se aprobó, aunque sea solo procedimental, entró por iniciativa, ¿verdad? Es 10 diputados. La constitución Va, exige que la reforma se debe proponer por 10 diputados. pero llega de manera directa por casa presidencial, no tiene mayor discusión, se aprueba, pero es exactamente lo que el mismo vicepresidente de Nayib Bukele ha calificado como fraude al elector. ¿Cómo se puede interpretar esto? Usted mencionó que para hacer estas reformas tienen que ir propuestas en la campaña política, ¿verdad? Dentro de las reformas. Así está la sentencia de la sala. Okay, Por eso es constitucional unas reformas que había aprobado la legislatura anterior, porque dijo que no las habían ofrecido en la campaña y por lo tanto era un fraude al elector ir a reformar la constitución cuando tú no le habías avisado al pueblo en la campaña que tenía esa intención. Exacto, ok. Lamentablemente, digamos, creo que el rol de Félix le ha tocado ser de un cinismo realmente escandaloso. ¿Por qué? Porque él hace propuestas, ¿no? Entre comillas, que no son tan escandalosas, ¿no? Pero luego, como el gobierno hace otra cosa, a él le toca salir a defender lo que el gobierno ha hecho. Y vemos que no es la primera vez. Vemos que están todos los videos de Félix diciendo que la reelección presidencial inmediata no procede, que eso no procede. Y después le toca salir diciendo, sí, es que no lo habíamos visto porque estaba en un artículo escondido. Es que no es reelección, es segundo mandato. O sea, tiene que empezar con todos esos juegos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él sabe que lo que se hizo el 29 de abril al aprobar, acordar esa reforma, definitivamente es un fraude electoral. ¿Por qué? Porque los ciudadanos en ningún momento fuimos informados de un proyecto, así fuera de un artículo de reforma a la Constitución. Inclusive, Frank, inclusive en marzo, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, declaraba, y otras diputadas también de Nuevas Ideas declaraban, que dentro de los planes de Nuevas Ideas no estaba hacer reformas a la Constitución. Y entonces ahora después salen con que sí, ¿verdad? Pero se reforman, insisto, aparentemente procedimiento, pero es de fondo. Y por eso ahora a Félix le toca salir diciendo así, porque él había propuesto, no, que una misma legislatura pudiera ratificar la reforma, pero previo referéndum de los ciudadanos. O sea, darle un papel a los ciudadanos, no, ya no solamente en forma indirecta actualmente para entre dos legislaturas, sino hacer un referéndum. Pero ahora le toca salir diciendo, ah, no, antes lo mío estaba chueco y lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa ahora está mejor. O sea, le toca ni modo, pues, a Félix. ¿Qué va a hacer, no? Le toca salir defendiendo contra lo que él antes despotricaba, ¿no?
ahora le toca salirlo defendiendo. Y tú has señalado un punto muy importante. Esa reforma es solamente de un artículo, pero le comento a la población, se mandó a través de un documento de 23 páginas. De esas 23 páginas se han hecho en Casa Presidencial. De esas 23 páginas es ripio. Ripio le llamo yo, pues cuando copias partes de sentencias y copias partes de libros sin ninguna relación. Ahí pusieron 23 páginas. Recuerda Franklin Inglés, pues cuando un estudiante quiere aparentar, digamos, conocimiento, sapiencia, ¿no? Se copia, digamos, páginas enteras, ¿no? O como lo hizo el magistrado Noel Orellana del Tribunal Supremo Electoral, que en su voto concurrente para autorizar la inscripción de Bukele, pues, se copió 4 páginas de un libro de una profesora española, pues, pero sin citarlo, ¿no? Sin citarlo. Pues lo mismo hacen esta gente, ¿no? Y te digo, eso no tiene nada que ver. Y yo te apuesto que de los 10 diputados que presentaron la propuesta de reforma, solo uno quizás, y estoy siendo muy generoso, ha leído estas 23 páginas. Y de los 66 diputados que la aprobaron, te apuesto que siendo muy generoso, 2 o 3 las habrán leído. El resto ni saben de lo que trata, digamos, esas 22 páginas. Así que no, ese documento se los han enviado de Casa Presidencial. Esa es, vamos a ver, lo que acabamos de decir, de que en realidad no se presentó previa a una elección, es una característica que ya la pone en duda, digamos, o puede ser cuestionada, porque ahí fraude al elector. Ahora viene la siguiente, dispensa de trámite. El recurso que francamente yo creo que hasta ese día apareció ahí y como usted dice, doctor, ahí se lo desayunaron la mayoría, ¿verdad? A lo sumo el presidente de la Asamblea, el vicepresidente o el jefe de fracción de Nuevas Ideas, pero de ahí el resto ni en la carátula de haber visto el documento. Este tema de la dispensa de trámite es otro elemento que, por ejemplo, ya lo hemos escuchado en algunos abogados constitucionalistas, también es otra base para cuestionar, digamos, la legalidad de esa reforma. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no fue discutido. Este componente en realidad, ¿cómo queda en este proceso? Como precedente. Totalmente, mira, y hay bastante jurisprudencia constitucional que señala que el uso abusivo de la dispensa de trámite es una violación a la Constitución. Porque ¿cuándo deben de existir dispensas de trámite? Cuando es inmediatamente urgente por circunstancias objetivas que no podemos, digamos, hacer un debate muy largo, sino siempre debe haber debate, pero concentrado, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la urgencia de aprobar esa reforma? Claro, entendemos la urgencia del gobierno, ¿va? Porque era que prácticamente el penúltimo día que podía presentarla, pero eso es en beneficio del gobierno. Vamos a ver, ¿y en qué mejora la vida de los salvadoreños que ahora podamos, como ellos quieren, reformar la Constitución a su gusto el día que quieran? No, esa es el uso abusivo de la dispensa de trámite. También es una violación a la legalidad de esa reforma. Mira, si, dicho muy brevemente, yo le encuentro al menos 6 inconstitucionalidades, y te lo digo así, solo de cuando la iba leyendo, va uno que ya está como acostumbrado, va casi desde lejos las mira, yo le encontré 6 inconstitucionalidades a esta reforma. La Asamblea Legislativa no es competente para cambiar el artículo 248, porque el 248 es una cláusula pétrea. Se violó el procedimiento de reforma porque no hubo una propuesta previa. Se violó el procedimiento de reforma porque se aprobó después que habían sido las elecciones legislativas del 3 de marzo. Se hizo un uso abusivo de la dispensa de trámite. El artículo 248 es una cláusula pétrea por sí misma. Y algo también muy importante, que quizás no se le ha dado la relevancia que tiene. Al hacer esa posibilidad que la misma asamblea apruebe y ratifique, hay una regresión de los derechos de los ciudadanos, porque los ciudadanos antes, así de forma indirecta, podíamos apoyar o no una reforma. En cambio ahora le están votando, le están quitando a la población esa posibilidad.
Así que, como te digo, le encuentro rápidamente 5 o 6 inconstitucionalidades. El problema, Franklin, es que no tenemos tribunal constitucional en el país, no hay sala constitucional. Si no, si hubiéramos tenido sala constitucional, el 30 de mayo yo hubiera presentado la demanda de inconstitucionalidad y te apuesto que ese mismo 30 de mayo en la noche, una sala de lo constitucional valiente, legítima, con magistrado con poder, en la noche le suspenden a la Asamblea Legislativa que pueda ratificarlo. Y en un mes lo hubieran declarado inconstitucional. O sea, eso es, te digo, evidente, ¿no? La violación constitucional que se ha dado. No vale la pena, no es una pérdida de tiempo ir a esa sala, entonces. Mira, es que como yo digo, en los hechos sí. Mira, quizás pueda convenir, digamos, para dejarlos en evidencia, para también posteriormente, si dejar el acaso, expediente digamos, abierto, digamos. sí, digamos, presentarla, por supuesto, pero los señores que están ahí, que ya tienen 3 años de estar ahí, que ves que es que ni siquiera sabemos de ellos. Ves que la única resolución, entre comillas, trascendente para el país, ¿no? Con efectos trágicos, pero trascendente para el país, fue cuando en septiembre del 2021, sin que nadie se lo pidiera, autorizaron la reelección presidencial de Bukele. Y después, ni siquiera sabemos qué hacen. Una vez al mes, para que quizás digan, mira, aquí estamos, les toman fotos para juramentar a abogados. O les toman fotos de que están inaugurando el campeonato de fútbol de ahí de la Corte Suprema de Justicia. No, o sea, y ese tipo de cosas que tú decís, y la sustancia del trabajo de un tribunal constitucional, no. Así que en los hechos, en la realidad, no tiene ningún sentido ir a entre comillas, sala pues compuesta por usurpadores, pero quizás desde una perspectiva sobre todo política y de dejar constancia de los hechos, tal vez convendría hacer. Algunos dicen que ahora es más fácil aprobar una ordenanza municipal. No, que ahora es más fácil reformar la Constitución que aprobar una ordenanza municipal. En realidad, ¿cuál es el riesgo, digamos, en el ejercicio, viendo o comparando otros ejercicios o tal vez el mismo del país? El hecho de que se deje una puerta abierta, como lo estamos viendo aquí en el caso de El Salvador, para que yo me imagino que esta reforma puede llevar 3 años y todas las semanas puede haber una reforma nueva, etcétera. En general, ¿cuál es el riesgo que puede correr, digamos, un país que queda en una condición de tanta incertidumbre jurídica o un entorno de fragilidad institucional o legal? ¿Cuál es el riesgo que se corre, doctor? Precisamente, mire, el riesgo es que, y sobre todo conociendo la experiencia de la actual administración presidencial de este gobierno, es que uno, se puedan reducir los derechos de los ciudadanos. Okay. Por supuesto, va a depender de cómo ellos lo vean, pero suponte, me voy a ir, digamos, a casos extremos, pero nunca lo sabemos, ¿eh? En El Salvador está prohibida, salvo en los casos de guerra, la pena de muerte. Y si les ocurre, van a decir, no, fíjate, hoy sí vamos a poner pena de muerte. Significaría un retraso gigantesco. O suponte, actualmente la PNC es de carácter civil y depende directamente de la presidencia, que es un civil. Pudieran decir, no, mire, ya quitémonos la careta y en realidad aquí quien mandan son los militares y ya digamos mejor que la PNC va a depender del Ministerio de Defensa, del ministro de Defensa. Alguien diría, no, eso Básicamente no puede permitirse. desaparecerla, digamos. No desaparecerla, ¿sabes? Históricamente en El Salvador, antes de los acuerdos de paz, habían 3 cuerpos de seguridad: Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda. Y eran los cuerpos de seguridad, inclusive encargados de la investigación del delito, pero dependían del Ministerio de Defensa, o sea, eran cuerpos militarizados, ¿no? Por eso fue que se dijo, como parte de los acuerdos de paz, vamos a eliminar estos 3 organismos, Guardia, Policía de Hacienda y Policía Nacional, y vamos a hacer una nueva, con otra ideología, los vamos a educar en democracia. Eso fue lo que se buscó. Pero nada quita, Franklin, que dije de este gobierno, que le gusta tanto lo militar, y todo, no, ya mejor pongámoslo, que los militares, alguien me diría, hay que alcanzar activos sos, que exagerados sos. Lo quiso hacer López Obrador el año pasado en México. Quiso colocar a la Guardia Nacional, que es civil,
que está bajo el Ministerio del Interior, la quiso colocar bajo la autoridad de la Secretaría de Defensa. Afortunadamente en México hay un tribunal constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que les barató toda la reforma. Podrían inventarse cualquier cosa. El mismo presidente de la Asamblea en una entrevista le preguntaba, ¿ustedes pueden cambiar cualquier artículo? Sí, dijo, podemos cambiar cualquier artículo. O sea, y como tú muy bien señalas, y así como este gobierno que depende de la voluntad de cómo se levanta el presidente, y eso es terrible, ¿no? Podrán hacer una reforma constitucional, la aprueban ellos mismos, pero va a resultar que 5 o 6 meses después, no, mira, nos quedó muy chiquita o nos quedó muy grande, volvamos a cambiarlo. No, puede ser terrible, Franklin, digamos, me gusta la expresión que ocupa, es una fragilidad jurídica absolutamente terrible, pero sobre todo el riesgo es que disminuyan los derechos de los salvadoreños, que los recorten más. Ya sabemos que de hecho tenemos más de 2 años de un régimen de suspensión de garantías, pero podrían decir, mira, en vez de estar reformando prorrogando el régimen de excepción, mejor ya hagámosle cambios a la Constitución y pongamos que la detención provisional, en lugar de ser la detención administrativa, perdón, en lugar de ser 3 días, que sea de 15. Pongamos que podemos intervenir los teléfonos y los dispositivos electrónicos. O sea, pueden hacer lo que les ronca la santa gana. O sea, en su lógica, autor, digamos, por el patrón que hemos visto, el comportamiento que hemos visto de este gobierno, el objetivo puede ser ir cerrando todavía más el sistema de derecho y ir abriendo otro tipo de campos que en realidad liberan, digamos, las intenciones, los ánimos y el deseo de mayor control, de mayor concentración, de abuso, de supeditar institucionalmente a otro, etcétera. Entonces, este un poco, en realidad eleva el nivel de riesgo, o sea, asusta, por decirlo así, ¿verdad? Pregunto, ¿tiene usted, considerando todo, pues, tiene este gobierno o esta asamblea el nivel, digamos, se le ha visto el nivel, el conocimiento, la experticia, la apertura, la disposición al diálogo para poder hacer una reforma de este tipo, o sea, con ese nivel de apertura que se ha puesto, o en realidad es que ha contratado o tiene a la par a un equipo de expertos constitucionalistas, gente que conoce la realidad y la ley? ¿Cómo ve este tema? Porque es importante saber quién está detrás de ese lapicero que está escribiendo. Mira, el que está de veras atrás, pues es el señor Bukele, pues, y aquí sencillamente no. Mira, por supuesto que no hay, digamos, expertos constitucionalistas dentro del gobierno, no tiene. Es más, yo dudo que tenga, francamente, hasta dudo que tenga abogados, ¿no? Es que, vamos a ver, hacen unas cosas y ponen unas tonterías tal. Y es importante reflexionar sobre esto, Frank. A los gobernantes, a las entidades políticas, hay que examinarlas y analizarlas por los hechos, no por el discurso. ¿Te imaginas? Sale la gente de los diputados y dicen, esta es la asamblea más transparente en la historia de El Salvador. Falso. Han ocultado información sobre los contratos, han ocultado información de quiénes son los asesores, o sea, han ocultado toda la información. Es falso que haya, digamos, una mayor transparencia. Por ejemplo, con esta reforma del 248 dicen, estamos dándole mayor rigidez porque ahora la ratificación va a ser por 3/4 y no por 2/3. Falso. Ese es un truco, porque lo importante que han hecho ellos es decir que sea la misma asamblea. Entonces yo no, al ver este gobierno, digamos, y el comportamiento que tiene, a mí me causa realmente preocupación y me asusta. Y si te digo, me asusta, pero algunos lo venimos diciendo desde el 2020. Lo que pasa que, y aquí lo voy a decir, las personas decentes, la mayoría, digamos, de las personas que son personas decentes y honestas, piensan que algunos, los gobernantes, se van a portar de forma decente y no sucede con este gobierno. Mira, cuando se hizo la invasión a la Asamblea del 9 de febrero del 2020, me recuerdo que alguna gente me decía, no, hombre, no te preocupes, porque yo escribí un artículo diciendo, miren, este es el anuncio de golpes de Estado. No, no te preocupes, hombre, eso es que el presidente es caprichoso, porque está jovencito, es caprichoso, pero no. Mira, la línea roja de la reelección no la va a pasar. Yo,
Vamos a ver, basta ver la historia humana, y es porque lo que está pasando aquí actualmente, pues ya sucedió en El Salvador y ya sucedió en muchos otros países. No podríamos ir al otro lado del mundo y vamos a ver ejemplos semejantes, ¿no? Por ejemplo, reelecciones inconstitucionales. Pues eso significa el gran retraso, Frank. La última se hizo hace 85 años, en los tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, hace 85 años. Y estamos volviendo entonces, ¿te imaginas? Un paso atrás, gigantesco. ¿Te imaginas lo que dice Bukele? Vamos a hacer la primera democracia con partido único. Si la Constitución dice que la existencia de un partido único es incompatible con el sistema de gobierno, en una democracia no es adecuado, no es correcto que exista un partido único. Eso es lo que quiere hacer Bukele. Entonces, le digo, y aquí entonces es incierto, como lo único que han reformado ahorita es el procedimiento, pero precisamente es esa puerta abierta, ese cheque enorme en blanco que se quieren dar, ¿no? Y entonces podrían ir cambiando lo que quisieran de acuerdo a las necesidades, Franklin. Con lo cual, la incerteza, y me gustó la palabra que ocupase, la fragilidad institucional, se da absolutamente enorme, se da absolutamente enorme. Hemos visto aquí, doctor, ya tratando de ir encontrando, digamos, a qué se parece, porque tal vez uno así dice, bueno, este se parece más a Juan, se parece más a Pedro o a Julio, vamos a qué se parece, pero aquí hemos visto más o menos una especie de cadenita de acciones, ¿verdad? Dentro de ello, el tema de la reelección constitucional, la debilitación o el debilitamiento de la independencia judicial. Hemos visto el ataque a todas las voces, digamos, críticas. Hemos visto la pulverización, como él mismo le llamó, de los partidos de oposición. Hemos visto en realidad una enorme máquina de desinformación que se mantiene súper nutrida, va, con recursos, etcétera. La persecución y el desmantelamiento de medios independientes de comunicación, un ambiente de censura, la información está bloqueada por 7 años. Y bueno, y hemos visto también la persecución de ONGs, instituciones, sindicalistas presos. Entonces, ahora se corona todo ese proceso de 5 años con una reforma constitucional que básicamente uno no le encuentra a fin, sino que no se ve hasta dónde puede llegar. ¿A qué se parece? Hablando de procesos constitucionales y modelos en este ejercicio de regímenes políticos. Mira, pues básicamente se parece mucho, para ponerlo aquí en la región, a Nicaragua, Venezuela y Bolivia, ¿no? Se parecen muchísimo, algunos toques de Ecuador en los tiempos de Correa, pero yo creo que le veo mucho más cercanía, te digo, a lo de Nicaragua, ¿no? Por un punto, Venezuela, el carácter personalista del régimen, ¿no? No es lo mismo, suponte una dictadura, voy a decir, estructural, donde tú vas cambiando a la persona, ¿no? Pero aquí no, aquí todo es alrededor de Bukele, ¿no? Yo supongo que ya van a comenzar a hacer estatuas y monumentos a favor de Bukele, ¿no? Ya venden medallitas, así como hay de Santo Tomás o de San Quepe, ya venden camisas, medallitas de tazas y Bukele, todo ¿no? eso, ¿ya? Entonces, eso va a ir aumentando, pues, porque es crear tal, ¿no? Si lo queremos llevar a otros rumbos, podemos llevar, digamos, a Putin en Rusia, ¿no? Que Putin precisamente acaba de tomar posesión de su quinto mandato, aunque la constitución dice de Rusia que no hay reelección indefinida. Pero no hay reelección indefinida, pues ya va por el quinto, ya va por el quinto desde 5 años. O sea, digamos, ya van a ser 25 años, pues ya tiene más de 20 años y con un pedido ahí de por medio que pusieron aún tal. Y se van haciendo las reformas constitucionales, pues, como él quiera. Mira Nicaragua, donde cambiaron la constitución para poder quitarle las nacionalidades a los opositores. Y lo más absurdo, en Nicaragua se necesita ratificación también de la reforma constitucional, pero en Nicaragua sacaron a la gente, le quitaron la nacionalidad, lo convirtieron en apátridas por una resolución, y después de la resolución fue que sacaron la reforma constitucional y todavía no está ratificada, pero ya la aplicaron.
O sea, los absurdos pueden llegar a todo, ¿no? Nicaragua ha expropiado los bienes de más de 160 ONGs, ha expropiado universidades. La universidad quizás más destacada de Nicaragua, la UCA, ¿no? La Universidad Centroamericana, administrada por los jesuitas. La expropiaron y le cambiaron el nombre, y pues los estudiantes, afortunadamente, las universidades de jesuitas de El Salvador y Honduras están recibiendo estudiantes nicaragüenses y se han apropiado de eso. Así que no hay límite. O sea, yo sé que uno dice, hey, no, mira, de aquí no puede pasarse. No, los dictadores siempre pueden hacer cosas peores. Es como una bola de nieve, ¿no? Quienes tienen la experiencia de una bola de nieve. Se va haciendo más grande, más grande, más grande. O yo ponía un ejemplo, digamos, triste, que puede ser grosero. Es como el maltratador de mujeres. Primero le deja de hablar, después le grita, después le insulta, después le pega y después le pega 2 balazos a la señora. Entonces no puede, hay que detener todo esto, ¿no? O por lo menos tenemos que denunciarlo hacia un... En estos momentos es incierto, pero parafraseando a Dante, el infierno siempre tiene una grada más abajo, Frank, y siempre podemos llegar a cosas peores. No podemos decir desde esta línea roja, no. Siempre podemos ir más abajo, más abajo, más abajo. Lamentablemente, así son las dictaduras. Así ha sido siempre en la historia humana. No, y aquí no hay nada de nuevas ideas ni nada. Esas son viejas ideas de los dictadores. Es el mismo esquema. Como dijo una vez una ex encargada, ex embajadora y ex encargada, es el libro de jugadas de las dictaduras, del autoritario. Es lo mismo, Frank. Nosotros hemos visto a un Nayib Bukele venir y está en sus tweets, ¿verdad? Está en sus publicaciones. Felicitar a Daniel Ortega, a Cuba, al comandante Hugo Chávez. Después pasó a un plano donde en realidad criticaba a los dictadores. Bueno, a Honduras también, ¿verdad? Que tiene varios tweets dedicados al expresidente de Honduras, ahora preso, diciendo que estaba dispuesto a incendiar Honduras. Ahora vemos a un presidente, Nayib Bukele, que prácticamente está pasando de aquello que dijo a hacer exactamente lo que criticó. Entonces, ese ejercicio, digamos, de un político que tiene tan poca coherencia entre lo que dijo y cómo se ganó el cariño de la gente y ahora prácticamente está haciendo eso. Es un poco ese ejercicio de lo que comenta, doctor, Sí, metiéndole no, la mano ya a la ley. sí, no, totalmente. Mira, digamos, claro, para poder llegar a la presidencia, pues Bukele tenía que mostrar, digamos, una versión moderada de él, no totalmente actuada, aparentar en algunas cosas el carácter progresista, ¿no? Y así siguió engañando a mucha gente, pues, pero no, sabemos que a él le da absolutamente igual contradecirse. Por eso es que, de acuerdo con una investigación de un periódico digital, él ha borrado casi 150 tweets, ¿va? Porque para que no se lo saquen, pues la gente de todos modos tiene las capturas de pantalla, ¿no? Para que no aparezca evidente, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que es histórico, es clásico. En 1960, si la memoria no me falla, esta famosísima, se me escapa ahorita el nombre, esta famosísima periodista y entrevistadora estadounidense va y entrevista a Fidel Castro. ¿Va? En los 60, 1960, ¿va? Todavía estaba el sueño de la revolución, todo. ¿Va? Y le pregunta directamente, ¿no? La entrevistadora, pues, que si él es comunista. Y le dice Castro, no, jamás. Le dice, nosotros somos demócratas, nosotros queremos ver, dice, vamos a participar todos, le dice, de ninguna forma. En 1961, Castro, en la plaza central de La Habana, después del, digamos, el éxito, digamos, soviético de que mandan a Yuri Gagarin al espacio, es famosísima, sale Castro y dice, ¿verdad? Aquí nos vamos a quitar las caretas y todo, y le puede decir que yo he sido y seguiré siendo comunista toda mi vida. O sea, vamos a ver, digamos, y ya vemos, pues, Bukele, solamente mira su paso por partidos políticos. Estuvo en el FMLN y decía que era rojo, y que su corazón estaba a la izquierda, ¿va? Después se pasó un tiempito a Ghana,
Después se pasó, no, perdón, se pasó al CD, queriendo Ujú. aparentar, digamos, un socialismo democrático. Como lo cancelaron el partido, se pasó a Ghana. Y ahí llegó, así ganó la presidencia en el 2019. Y ahora es de nuevas ideas. No, este tipo de gente, tu coherencia, digamos, no tiene. Por eso yo no puedo confiar en un gobernante que hoy dice una cosa y mañana dice la otra. Ulloa, pues, dice una cosa y después no puede ir en contra de lo que le dice su jefe, su amo, y entonces tiene él que venir a defenderlo, lo que ha hecho, digamos, la presidencia, ¿no? A través de los empleados que tienen una asamblea legislativa. Así que no, pero te digo, te insisto, esto es típico de todas las repúblicas no democráticas. Eso es en América Latina, en África, en el sudeste asiático. O sea, eso, digamos, lamentablemente, ha sido una constante en la historia humana de las dictaduras. Aquí nos quedan dos cosas. La primera es, ¿dónde queda la gente? ¿Dónde queda el ciudadano? Porque, digamos, al final de los costos, al final de cuentas, los costos, por decirlo así, los termina pagando uno, pues la gente, el ciudadano. Pero aquí, ¿dónde queda? Porque si ya no tiene posibilidades en el intermedio, en el interim, de meter opinión para ver si aprueba o no aprueba, pues ya se aprobó un mecanismo fast track, digamos, ¿verdad? ¿Cómo queda y de qué manera se puede el ciudadano crear una condición para revertir, para defenderse o para actuar en función de una inminente reforma constitucional que tiene esta característica? Claro, mira, yo creo que los ciudadanos, en primer lugar, lo que nos toca es informarnos desde diversos puntos de vista para tener pensamiento crítico. Eso es lo primero, porque si solamente nos quedamos con los titulares o nos quedamos con los TikTok y todo, pues, digamos, vamos a ser una población totalmente adoctrinada, ¿no? Al estilo de las novelas de Huxley, El Mundo Feliz, ¿no? O 1984. O sea, no, tenemos que ver cómo leemos, charlamos con otra población para tener otra visión. Segundo, irnos organizando de a poco, ¿no? Para ir construyendo este pensamiento crítico organizado para poder oponernos en un momento, porque va a haber una ocasión, yo sé que todavía hay, entre comillas, voy a llamarlo así, ¿verdad? Después de una luna de miel, ¿no? Tal, pero cuando la gente vaya siendo afectada, se va a ir dando cuenta. Imagínate un punto, Franklin, la característica de la independencia judicial. Lo voy a poner aquí algo que me llama poderosamente la atención de cuál es el comportamiento a veces contradictorio de nuestros conciudadanos. Creo que fue hace unos, que a ver, 4, 7, 8 años, no, 7 años, algo así, que bajo la administración Trump en Estados Unidos nos dijo, se acabó el TPS, y en un año dijo, esto ya no va a existir, y todos los que están, dijo, se terminan los permisos. ¿Qué es lo que hicieron algunos salvadoreños, y sobre todo una jovencita? ¿A dónde se fueron a pedir protección? A los tribunales, a las cortes, como dicen. ¿Y qué es lo que dijeron las cortes? Vamos a dejar en suspenso la terminación, dijo, mientras analizamos esto. Ya la administración Biden dijo, no, vaya, les vamos a dar una prórroga ya al TPS, y se terminaron los juicios. O sea, la justicia independiente funciona. Y allá los salvadoreños tuvieron la lógica de decir, vamos a ir a las cortes. ¿Por qué? Porque los jueces son independientes y no le tienen miedo a Trump, aunque Trump grite, va y todo, no, vamos a ir. ¿Qué es lo que sucede en El Salvador? Cuando Sí, y quitaron nada a que los ver. magistrados de la sala de la Constitucional, sabe que hay miles de habeas corpus o medidas para la protección de la libertad que son indebidamente rechazados o que sencillamente los guardan las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque no quieren sacar resoluciones que afecten el mal llamado régimen de excepción. Entonces no hay independencia judicial. ¿Te imaginas? Cada jueza que saca una resolución que no le gusta al gobierno, o los quitan o los envían, digamos, fuera de San Salvador. Entonces no hay independencia judicial. Ahí nos damos cuenta lo importante que es tener independencia judicial. Lamentablemente en El Salvador, desde el 1 de mayo del 2021, ya eso dejó de existir. Si nosotros revisamos
y este es el segundo punto que yo planteaba, si nosotros revisamos lo que ha pasado con el aparato, el sistema de justicia aquí en el país, ¿cómo lo podríamos calificar? Es decir, ya hablamos de la sala, hubo un abordaje de todo el sistema judicial, jueces, etcétera. Se le han venido haciendo ajustes a todo el tema de reformas penales, acomodándola de alguna manera para normalizar lo que es el régimen de excepción. Y ahora esto, o sea, ¿de qué tipo de justicia hablamos? Porque ese es un buen ejemplo que usted ponía del TPS Sí, de no, Estados mira, Unidos, pero eso no tiene nada sí, que ver no, con lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podríamos sí, no, 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 por calificarlo? ¿En supuesto, qué porque, condición? claro, no, mira, tenemos que entender que en el país vivimos en una dictadura y yo creo que como dice pues la primera, el primer paso para reconocer que, para superar una deficiencia es reconocer que estamos mal. Y en El Salvador estamos mal, estamos viviendo una dictadura donde no hay separación de poderes, donde hay violación masiva de los derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto, los ciudadanos estamos actualmente total y completamente desprotegidos. Esa es la realidad. Los ciudadanos estamos completamente desprotegidos. Es que dictaduras no son, digamos, eso, es que el militar antiguo, pues que se ponía el montón de medallitas, no hay colores. Yo veo que en ese gobierno solo a Félix le gusta ponerse medallas, no, no sé si son del colegio o de dónde son, pero, digamos, ya no es el dictador, vaya, Idi Amin, y que manda a matar a la gente. No, las dictaduras también pueden ser un poco más finas, ¿no? Salvo en el 2018, ¿hay matanzas en Nicaragua? No, pero es una dictadura. ¿Sabes que Nicaragua es el único país que ni siquiera tiene prensa escrita en papel? No hay. ¿Por qué? Porque dejaron prohibido el ingreso de papel para periódicos. Y entonces se quedaron sin papel. No, Venezuela, hay grandes matanzas y todo, no, pero es una dictadura. Y no es casual, y a mí, mira, ¿cuál es el problema, Franklin, al final del camino, en el día a día? Que lamentablemente las dictaduras son una condena para la miseria y para la pobreza de las personas más vulnerables. ¿Cuáles son ahorita los dos países más pobres en América Latina? Nicaragua y Venezuela. Y por eso vemos los Bueno, venezolanos. ahí compiten con Haití, ¿va? Sí, no, por eso decía América continental, ¿verdad? Ujú. Entonces decía, ¿te imaginas? Pues los venezolanos se van a pie desde Venezuela hasta Chile, se van a pie desde Venezuela hasta los Estados Unidos, cruzándose el estrecho del Darién. Entonces, es una condena, no es casual, la historia nos lo demuestra, que los países más desarrollados en el mundo son democracias. O sea, la, la historia, digamos, nos ha reflejado eso, digamos, durante que la democracia en el mundo es un producto nuevo, Ujú. digamos, que 400 años, ¿no? Pero no es casual que los países con el mayor desarrollo humano al mismo tiempo son democracias consolidadas. Las dictaduras, veámoslo en América Latina, veámoslo en África, veámoslo en el sudeste asiático, siempre terminan siendo una condena para la miseria, una condena al hambre y a la pobreza permanente de las personas, Frank. Aquí nada más para tratar de aterrizar, porque vamos a ver, comparamos a este ejercicio, por lo menos en esta plática que hemos tenido, con Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, digamos. Pero hemos visto a Nayib Bukele yendo a abrazarse con Donald Trump y digamos, la estructura de derecha más extrema que uno mira a nivel del ejercicio político. Entonces, ¿qué? Hablamos de un formato de dictadura de izquierda, de derecha, de No, ultraderecha, de no, yo extrema. creo ¿De que qué tipo de formato hablamos? no, yo creo que eso es indiferente. Pues, lo mismo se fue a abrazar con Trump, pero igual se fue a abrazar con Xi en China. Y te acuerdas que tenía pensado un viaje a Rusia. O sea, mira, vamos a ver, el populista se va a abrazar con quien le da absolutamente igual las ideologías. Es que no es eso, la ideología es él. O sea, digamos, la ideología del buquelato es Nayib Bukele. Y él se va a abrazar con el que quiera.
Y él, por ejemplo, dependiendo de quién sea el escenario, te va a dar un discurso dependiendo de quiénes son los oyentes. Vamos, si llega a los Estados Unidos y asiste un orador en una convención de derecha, va a hablar a favor de la derecha. Pero si lo llegan a convocar, digamos, y se reúne con Putin, allá va a hablar en contra del imperialismo yanqui. O sea, eso es, digamos, es idéntico, ¿no? Ahí están los tweets donde recién que toma, digamos, que gana las elecciones en el 2019, dice, vamos a revisar las relaciones con China, porque China siempre se involucra y no es democrática y tal. Un tweet que ya borró y después se va para China. Y después dice, sí, nos van a regalar una biblioteca, nos van a regalar un estadio. No, si eso es, digamos, eso es indiferente. Aquí no hay ideologías de derecha ni izquierda. Es populismo barato, rancio del típico. Da absolutamente igual que sea de derecha o izquierda. De repente te van a hacer algún mecanismo de izquierda, de repente uno de derecha. Da absolutamente igual. Para cerrar, doctor, la reacción suya respecto a estos tres temas que están y terminan ya el 1 de junio. Se instala la nueva asamblea con todo lo que ya vimos. ¿Cuál es su interpretación, su reflexión? Pues va a seguir siendo lo mismo. La Asamblea Legislativa va a continuar aprobando únicamente lo que le autorice, digamos, la Casa Presidencial. Va a ser lo mismo, ¿no? Y dependiendo de las necesidades que tenga, va a autorizar con dispensas de trámite sin ninguna valoración ni política ni menos jurídica, o sea, a ellos les estorban las leyes. Así que vamos a seguir viendo absolutamente más de lo mismo. Es una prolongación de la legislatura 2021-2024, así que esta legislatura 2024-2027 va a ser lo mismo, inclusive es la misma junta directiva, salvo los dos integrantes que tenían de Gana, pues porque Gana ya no tiene ningún diputado, ¿verdad? Pues simplemente los quitaron a esos dos y ahora es la misma, así que más de lo mismo, va a ser igual. El capítulo de los alcaldes que vimos que se instaló y que se ha convertido en un circo, ¿cómo lo veo, doctor? Mire, por ejemplo, ahí ya nos han hablado de la Constitución, ahí la Constitución no tiene nada que ver ahí. Sí, sí. La Constitución no dice cuánto se va a pagar un alcalde. Eso es absurdo. La Constitución ni siquiera dice, por supuesto, es una lógica de una democracia, digamos, que no hay que malgastar, pero eso son políticas públicas. La Constitución no dice, el alcalde deberá tomar en cuenta la condición de los municipios para ver cuánto se va a pagar. Por supuesto que no. Así que sucedió lo que yo esperaba, yo lo comenté en un artículo. ¿Van a creer ustedes, decía yo, que los alcaldes van a querer mantener el mismo sueldo? Si ahora les va a tocar llamados distritos, les van a tocar 4 o 5 y hasta 7 municipios. No, hombre, no les extrañe que vaya a venir alguno muy vivo que va a decir, pues voy a juntar todos los sueldos de los municipios previos y me lo voy a poner. Casi no, pasó. Por supuesto, digamos, es lamentable lo que está sucediendo, pero creo que nos refleja, es un buen reflejo de cómo la política se ha convertido en el país en una cuestión totalmente personalizada, ¿no? Y además de eso, buscando cómo me apego, digamos, a Bukele, ¿no? Porque vemos que ahora los alcaldes nuevos dicen, no, sí, yo estoy en contra de, por ejemplo, el señor de Gana, no me recuerdo cómo. Yo estoy en contra de Gallegos porque yo estoy con Bukele, pues como dicen, muerto el rey, que vive el rey, ¿verdad? Entonces, no, mira, nos refleja el carácter arbitrario que hay en el ejercicio del poder. Pero, ¿y qué vamos a esperar? Si vemos que la presidencia de la República y vemos que la asamblea son arbitrarios, pues ¿qué ejemplo le estamos dando a los consejos municipales? Tú sé arbitrario, da absolutamente igual. O sea, ese es el mensaje que se está enviando. El 1 de junio se cierra el ciclo de la transición y asume desde hace varios ratos en el país una reelección con las características que todos han marcado. ¿Qué espera usted de este proceso? ¿Cuál cree que serían las 3 primeras prioridades que este ciclo político de Bukele va a poner en marcha, digamos? Mira, no me atrevo, digamos, a especular qué es lo que va a hacer Bukele, pues, porque eso va a depender de la coyuntura. Lo que sí esperaría, francamente, es la profundización de la violación masiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando alguien se siente empoderado, todavía odia más la crítica. Y entonces yo sí esperaría un aumento en la violación masiva de los derechos humanos,
una profundización de la censura y de los ataques a la prensa independiente y crítica del gobierno. Eso sí lo espero que suceda. Fuera de eso no me atrevo, digamos, a decirte qué es lo que se podría inventar, porque recordemos que cuando es una dictadura, todo depende de la voluntad y el capricho y el ánimo con que se levante el dictador, ¿no? O sea, de repente dice, hoy quiero que haya maquilismo en todos lados. Pues sí, no importa cuánto valga. Empecemos a poner maquilismo. A mí me extraña, pues, que los maquilistas crecen y los han sembrado, en algunos casos los han sembrado debajo de los cables de alta tensión, ¿verdad? No sé qué va a pasar después, ¿verdad? Pero bueno, pues, fue con lo que amaneció, fue con las ganas que amaneció, pues, y dijeron, vaya, hay que ponérselo, pues, ¿verdad? Entonces, ahí depende de cómo amanezca Bukele. ¿Qué es lo que le deja en gran deuda, digamos, al doctor Enrique Anaya, el abogado constitucionalista? ¿Cuál es la mayor deuda que deja este ciclo que cierra Bukele al país? No, mira, la gran deuda que nos deja es que ha destruido la institucionalidad, la frágil institucionalidad democrática que teníamos, y se está construyendo una dictadura. Y por lo tanto estamos retrasando 80, 40, en algunos temas 80 años, en otros temas 40 años, en otros temas 30 años. Y yo creo que eso se va a seguir profundizando, ¿no? Entonces es la gran deuda que nos deja, digamos, esta administración, y yo creo que vamos a ir para peor, por lo menos en el corto plazo, Frank. Doctor, le agradezco la reflexión. La verdad es que no suena nada bien el No, panorama, ¿va? O sea, no, mira, yo decía esto hace 3 años, y yo me recuerdo que, pues, colegas tuyos, no comunicadores, periodistas, nacionales e internacionales, me decían, uy, tan feo va a ser. Sí, así va a ir siendo cada vez. Pero, insisto, eso es cuando no recordamos la historia o cuando no la queremos recordar. Lamentablemente, esto es en lo que caemos. aquí es donde uno dice que es importante el país, el pueblo, la gente, pero todavía no se ve que la gente, ¿cómo se llama?, termine de despertar. Habrá que ver qué pasa. Doctor, le agradezco nuevamente. Abrazo. Ya sabes, un abrazo, gustazo. Listo. A ustedes, gentes, gracias por estar con nosotros. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación que hemos tenido con el doctor Enrique Anaya, constitucionalista, para poder esperar también sus reacciones, comentarios, análisis. La verdad es que estos años que vienen, creo que vamos a aprender mucho de las constituciones. Creo que eso va a ser, por lo menos a la fuerza, va a ser parte del ejercicio que vamos a tener que cursar en el país. Como dicen, a la mala. Pero bueno, así tocan las cosas. Vamos a compartir estos espacios para escuchar sus comentarios también. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.